Hola compañeros, muy buenos días. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Esta sesión es la continuación de la clase pasada y vamos a ver un tema nuevo. Déjenme comenzar a compartir pantalla. Muy bien, la sesión pasada nos quedamos hasta el tema de entrevista. Yo ya les había comentado que este tema para mí es importante porque, bueno, de una buena entrevista se viene o se puede generar a lo mejor un caso que puede llegar hasta juicio, ¿no? Y como tal, una buena entrevista puede ser esencial para que una persona pueda, como tal, recibir un castigo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante dentro de los temas que el policía debe de los cuales debe de tener conocimiento, es este, ¿no? La entrevista policial. También, compañeros, bueno, pasando continuando con estas diapositivas, como tal, el policía yo ya les había comentado que pues se debe de regir en varias leyes y debemos de tener claros cómo es que se divide como tal las corporaciones de seguridad pública, ¿no? El artículo 75 de la Ley Nacional, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dice que las instituciones policiales para el mejor cumplimiento de sus objetivos desarrollarán cuando menos las siguientes funciones. La primera de ellas, la investigación que será aplicable ante la preservación de la escena de un hecho probablemente delictivo. También esta investigación basada en la petición del Ministerio Público para realizar actos de investigación de algún delito, debiendo actuar bajo el mando y conducción de este. La siguiente, los actos que deban de realizarse de forma inmediata o la comisión de un delito en flagrancia. Entonces, el policía, muchas de las ocasiones, varios compañeros dicen, es que únicamente quien investiga es la policía investigadora. Y como tal, pues bueno, eso es un error, ¿no? Porque ya se los había dicho ya se los había dicho la clase pasada, que cualquier policía está facultado para investigar. Por eso es que el artículo 21 constitucional nos dice que quien dirige la investigación de los delitos es el Ministerio Público y obviamente este se va a apoyar de las policías. El artículo 21 nos habla de eso, de las policías. No nos dice que el Ministerio Público se apoya de alguna policía en específico. Entonces, esto da facultad para que cualquier policía en funciones, pues bueno, pueda realizar actos de investigación igual. Ya les había comentado que esos actos de investigación que pueden realizar están como tal estipulados en el artículo 21, perdón, en el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ahí pueden ver qué artículos, qué actos de investigación pueden realizar. Sí sería bueno que pudieran darle una checada a ese artículo para que vean qué actos de investigación pueden realizar sin tener la autorización de un juez.
Entonces, el policía debe, como tal, realizar esos primeros actos de investigación a petición del Ministerio Público, ¿no? Lo primero que debe hacer o cuando tiene conocimiento de un hecho delictivo, a lo mejor preservar el lugar de los hechos, comenzar con esos primeros actos. Si tiene que realizar la detención de alguna persona, pues bueno, también se realizan otros actos de investigación. Obviamente, en los casos de flagrancia, pues también el policía va a realizar actos de investigación. Ya les había dicho, bueno, el policía debe de tener conocimientos en diferentes temas. Uno de ellos, bueno, es cómo actuar cuando el policía cuando es primer respondiente. También existe un protocolo nacional precisamente para cuando el policía actúa como primer respondiente. Tienen la obligación de conocerlos, tanto el protocolo de primer respondiente, cómo es que se llena el llenado correcto del informe policial homologado, son también cosas que el policía debe de conocer. Muy bien, entonces también nos dice la siguiente diapositiva que aparte de la investigación, las instituciones de seguridad pública deben de tener también un área de lo que es prevención y que esta prevención será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción. También todas estas instituciones de seguridad pública también tendrán o deberán de contar como tal con un área de proximidad social, como una actividad auxiliar a las funciones de prevención a través de la proactividad y la cooperación con otros actores sociales bajo una política de comunicación y colaboración interna e interinstitucional que fortalezca la gobernabilidad local y promueva la mediación como procedimiento voluntario para solucionar pacíficamente conflictos derivados de molestias y problemáticas de la convivencia comunitaria que no constituyan delitos. Y también, por último, todas las instituciones de seguridad pública deben de contar con un área de reacción, que esta área de reacción es la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos. Como ya les había dicho en la primera clase, la finalidad de lo que es la seguridad pública, la finalidad de lo que es la seguridad pública es precisamente mantener esa orden y paz social o paz pública, ¿no? Esa es la principal función de lo que es la seguridad pública. Eh, entonces, con esto comenzamos, terminamos esas primeras diapositivas. Vamos a comenzar con un tema en específico. Bueno, si se pudieron dar cuenta y si pueden revisar lo que son como tal las diapositivas que ya están cargadas en la plataforma, pues bueno, hablamos de ciertos temas que el policía debe de tener conocimiento, ¿no? Esos temas principalmente y haciendo una recapitulación, pues bueno, el primero de ellos, del primer tema que hablamos, es de la defensa personal policial. Ya hablamos de todo lo que el policía debe de tener para poder desarrollar esta defensa personal policial. Hablamos también de la detención y conducción de presuntos. Hablamos, como tal, tocamos ese tema en específico, en qué casos el policía puede detener a alguna persona. El primero de ellos, acuérdense, en un caso de flagrancia, el segundo de ellos bajo un mandamiento judicial, el más común es la orden de aprehensión y el tercer caso es mediante lo que es un caso urgente. El caso urgente, recuerden que lo ordena como tal el Ministerio Público. Entonces, esta pregunta puede ser pregunta de examen. ¿En qué casos puede detener a una persona, un policía? Flagrancia, mediante mandamiento judicial y como tal un caso urgente. También otro tema que hablamos en la sesión pasada fue lo que es las técnicas de esposamiento, que hablamos también en esas técnicas de esposamiento hablamos que el uso de esposas o candados de mano, bueno, se encuentran reguladas
en lo que es la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Entonces, también deben de checar esta Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. También otro tema que hablamos fue lo que es la conducción policial. Explicamos cómo es que un policía debe de conducir un vehículo al momento, a lo mejor de estar acudiendo a una emergencia o cuando esté utilizando el vehículo para realizar esa prevención del delito, ¿no? Son dos cosas muy diferentes como debe de manejar los vehículos. Otro tema fue, y que nuevamente se los comento, importantísimo para la función policial, es lo que es el tema de entrevistas. Pero si se dan cuenta, aquí, compañeros, dentro de esas técnicas y tácticas que debe de conocer el policía, no sé, no hablamos de una en específico, que como tal, dentro de estas materias que llevan, hay una clase como tal, en especial para ella, ¿no? Para este tema, pero, pues bueno, yo aquí les voy a hablar de manera rápida acerca del tema. Y ese tema es el de armamento y tiro policial. Debemos de conocer también un poquito acerca de lo que es el armamento y el tiro policial. Esto, pues bueno, aquí en esta clase un poco más que nada vamos a ver la teoría. Algunos de ustedes estoy seguro que deben de conocer lo que es la práctica, pero bueno, aquí yo les voy a hablar un poquito de lo que es la teoría. Entonces, déjenme compartirles nuevamente pantalla para que vayan viendo estas nuevas diapositivas. Muy bien, entonces este tema de armamento y tiro policial. Primero que nada, pues bueno, debemos de saber precisamente eh, las generalidades de las armas de fuego. Aquí esta diapositiva nos dice para el policía de investigación, pero bueno, esta no únicamente es para el policía de investigación, obviamente es para el policía en general, nada más que esta diapositiva en cierto momento iba dirigida para la policía de investigación, pero omitan eso, ¿no? Aquí vamos a tomar como tal que es para la policía. Y nos dice, para el policía, el arma de fuego es una herramienta de disuasión con la que el Estado lo dota, con la intención primaria de inhibir con carácter preventivo la acción de un delincuente potencial en agravio de la sociedad, de su autoridad y de su integridad física, manteniendo el orden público y la observancia del Estado de Derecho. Como tal, yo ya les había comentado que el policía, desde el momento en que se uniforma y desde el momento en que hace uso adecuado de su uniforme y de todas esas herramientas de las cuales lo dota el Estado, ejemplo, candados de mano, armas de fuego, bastón PR-24 o cualquier otro aditamento con lo cual el Estado lo dote para realizar sus funciones, desde ese momento en que el policía porta ese uniforme, está haciendo uso de la fuerza en su primer nivel, que es, recuerden que el primer nivel del uso de la fuerza como tal es la presencia policial. Desde ese momento está haciendo uso de la fuerza en su primer nivel, que es la presencia policial. Entonces, pues bueno, por eso yo les decía que un policía que obviamente hace uso adecuado de su uniforme, que se uniforma de manera correcta, que hace uso adecuado de sus instrumentos de trabajo, pues bueno, va a causar a lo mejor en ciertas personas, va a inhibir desde ahí el delito, ¿no? Es muy diferente ver un policía bien uniformado a un policía a lo mejor que pues trae su uniforme mal portado, que lo trae sucio, que lo trae todo arrugado, no sé, es diferente ver a uno de otro, ¿no? Entonces, por eso es importante que el policía haga uso adecuado de su uniforme.
Aquí también nos dice, las armas de fuego son instrumentos portátiles, ligeros o pesados, que utilizan proyectiles, pólvora y explosivos. Muy bien, esos son lo que son las armas de fuego, pero aquí vamos a ver como tal una definición en específico de lo que es arma de fuego. Y esta definición es importante porque puede venir en lo que es el examen, que diga el alumno cuál es la definición de arma de fuego. Y para tener para que todos tengamos la misma definición, vamos a tomar esta. Tal vez existen algunas otras, pero con la finalidad de tener las mismas definiciones, pues bueno, vamos a tomar esta. Nos dice que un arma de fuego es un artefacto mecánico que utiliza la deflagración de la pólvora para propulsar proyectiles. Entonces, con fines de examen, esta es la definición que vamos a utilizar como arma de fuego. Dos, también, bueno, siguiente, vamos a ver el marco jurídico, ¿dónde es que se estipula el uso de las armas de fuego? Primero que nada vamos a hablar de un código que es una ley internacional de la cual el Estado mexicano forma parte y que es el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Es una norma internacional de la cual el Estado mexicano forma parte desde el 17 de diciembre de 1979 y nos dice en su artículo tercero, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Entonces, también esto es lo que nos dice este código de conducta, pero también dentro de nuestro marco legal hay un artículo constitucional que nos habla precisamente de las armas de fuego. Y este es el artículo 10 constitucional que nos dice los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la aportación de las armas. Y la ley federal que se refiere es la ley federal de armas de fuego y explosivos. Entonces, el artículo 10, recuerden, nos habla del derecho a poseer armas en nuestro domicilio. También puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es el artículo que nos habla de el derecho a poseer armas de fuego? Es el artículo 10 constitucional. Entonces, ese es también importante. Y como tal, entrando en lo que es la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el artículo 7 nos habla de lo que es la posesión. Y nos dice que la posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional para efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas. Entonces, cualquier persona que tenga en posesión un arma de fuego, pues tiene la obligación de reportar esa posesión a lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional, y esto está estipulado en lo que es el artículo 7 de la ley. El artículo 24, este artículo 24 sí nos habla de lo que es la aportación. Nos dice, para aportar armas se requiere la licencia respectiva y en el párrafo segundo de este artículo 24 nos dice los integrantes de las instituciones policiales federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, así como de los servicios privados de seguridad, podrán portar armas en los casos, condiciones y requisitos que establece la presente ley y las demás disposiciones legales aplicables. Entonces, estos dos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos son muy importantes. El 7 nos habla de lo que es la posesión
de las armas. Y el artículo 24 nos habla de lo que es la aportación de armas. No debemos de confundirnos entre lo que es la posesión y la aportación. Hay una gran diferencia. La posesión, inclusive el artículo 10 constitucional nos dice que es un derecho poseer armas de fuego en nuestro domicilio. Y el artículo 7 nos habla de que si nosotros poseemos un arma, debemos de dar parte a lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Poseerla es tenerla y tenemos ese derecho de tener un arma de fuego en nuestro domicilio. Pero la diferencia aquí a portarla es que para poder portar un arma de fuego, pues nosotros debemos de contar con una licencia de portación de arma, como tal, una licencia para portar esa arma. Y para obtener esa licencia, bueno, debemos de cumplir con ciertos requisitos en específico para poder pertenecer a una licencia. Existen dos tipos de licencia, las licencias colectivas y las licencias particulares y colectivas. Entonces, existen estos dos tipos. Esas licencias colectivas regularmente están para lo que son las instituciones de seguridad pública. Todos los miembros de las instituciones de seguridad pública que por su desempeño de sus funciones tengan que hacer uso de armas de fuego, pues bueno, tendrán que estar dentro de lo que es la licencia colectiva respectiva, ¿no? Para poder utilizar lo que son las armas de fuego. Entonces, son importantes estos tres artículos, acuérdense, artículo 10 constitucional nos habla del derecho de poseer armas de fuego en nuestro domicilio. Artículo 7 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos nos habla de esa posesión que si tenemos en posesión un arma de fuego debemos de dar parte a lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional para el registro de esa arma de fuego. Y el artículo 24 nos habla de lo que es la aportación de las armas. Entonces, es importante que los tomen en cuenta porque son preguntas de examen. Son preguntas de examen. Muy bien. Siguiente, compañeros, la clasificación de las armas de fuego. ¿Cómo es que se clasifican? Existen tres tipos de clasificaciones de armas de fuego. Por lo regular, nosotros conocemos nada más una clasificación. Conocemos lo que es la clasificación por lo que es la longitud. Y por la longitud se clasifica en dos formas, lo que es cortas y largas, armas cortas y armas largas. Pero como tal, existen tres clasificaciones de las armas de fuego. La primera de ellas es por el manejo. Y esta clasificación por manejo se divide en lo que es armas de fuego portátiles y no portátiles. Armas de fuego portátiles y no portátiles. El arma portátil nos dice que esta denominación se le da al arma de fuego cuando puede ser transportada y empleada por un solo hombre. También se les conoce como armas individuales. Y dentro de esta clasificación encontramos lo que son las pistolas, revólver, fusil y escopetas. Segunda, por el manejo. Segunda, que es por su manejo, es arma no portátil. Y nos dice que esta denominación se le da al arma de fuego cuando no puede ser transportada o empleada por un solo hombre. Reciben también la denominación de armas colectivas. Ejemplos, ametralladoras pesadas y morteros. Para su utilización de estas armas, bueno, pues se requiere más de una persona. Entonces, recuerden y tomen nota también, la primera clasificación es por el manejo. Y dentro de esta clasificación encontramos las armas portátiles y las armas no portátiles. Segunda clasificación, hablamos de lo que es las armas por su longitud. Y ya les dije que por su longitud se divide en dos, armas cortas y armas largas. Entonces, la primera, arma corta, es la diseñada para su empleo con una sola mano, sin que sea necesaria apoyarla en ninguna otra parte del cuerpo.
están diseñadas para el combate a corta distancia. Por el funcionamiento también se les puede agrupar en mecánicas, que nos referimos a los revólver, y semiautomáticas, que nos referimos a las pistolas. Y segunda es las armas largas. Segunda clasificación por longitud es el arma larga. Y nos dice que se trata de un arma portátil que para ser empleada normalmente necesita ser apoyada en el hombro del tirador y el empleo de ambas manos. Por la mayor longitud del cañón, tiene más alcance que las armas cortas. Ejemplo de armas largas: los fusiles, escopetas y los rifles. Esos son algunos ejemplos. Entonces ya llevamos la segunda clasificación, que es por longitud. Y tercer clasificación de las armas de fuego, vamos a encontrar que es por su funcionamiento. Y dentro de la clasificación por funcionamiento encontramos las armas de fuego que son tiro a tiro, de repetición, semiautomática y automática. Entonces, compañeros, aquí recuerden, existen tres clasificaciones: por manejo, por longitud y por funcionamiento. Todas son importantes, pero por lo general en el examen les pregunto la clasificación por longitud. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿cuál es la clasificación por longitud? Es importante, ¿eh? Y también, obviamente, cuando el policía maneja armas de fuego, obviamente al manejar estas armas de fuego debemos de conocer como tal lo que son las medidas de seguridad al momento de manejar las armas de fuego. Existen 4 medidas, bueno, aquí yo les pongo 8 medidas de seguridad. Tal vez en algunas otras bibliografías pueden encontrar más medidas de seguridad al momento de manejar las armas de fuego, pero pues para mí se me hace que estas son algunas de las más importantes. Si se dan cuenta, dentro de las diapositivas están 4 que están marcadas con negritas, que para mí son las más importantes. La primera de ellas es considerar el arma siempre cargada y abastecida hasta comprobar lo contrario. Nosotros, al manejar un arma de fuego, siempre la debemos de considerar que esta arma está cargada y abastecida hasta que nosotros no comprobemos hasta que no comprobemos lo contrario. 2, nos dice nunca apuntar a nadie. 3, si es el caso, verificar que el seguro esté puesto. Ajá. O sea, ¿a qué se refiere? Si nuestra arma tiene seguro, siempre debemos de verificar que nuestra arma cuente con ese seguro. Hay algunas armas que por su diseño pues no tienen un seguro como tal. Ejemplo, la Glock, que tiene su seguro, pero pues en el llamador, en el gatillo, ¿no? Ahí es donde tiene su seguro. Hay algunas otras armas que, bueno, cuentan con un seguro, el cual pueden colocarlo. 4, quitar las vías de alimentación. 5, verificar que el arma no tenga cartucho en la recámara. Esta verificación se hace de 3 maneras: de forma mecánica, de forma visual y de forma táctil. Nunca introducir el dedo al disparador mientras se manipule el arma. 7, realizar el disparo de seguridad dentro del arenero o dentro del área de seguridad. 8, apuntar la boca del cañón a un área segura. Como yo les decía, estas son algunas medidas de seguridad. Como tal, les digo, seguramente existen más, pero para mí considero que estas son de las más importantes. Yo creo, compañeros, que hasta aquí, con esta información, vamos a poder obtener algunas preguntas como tal para el examen. Entonces, pues bueno, yo les recomiendo que le echen un vistazo a la información que ya tienen dentro de lo que es como tal el de lo que es la plataforma. Ya están las diapositivas, están estas y las diapositivas anteriores, y como tal, pues bueno, prácticamente el examen yo creo que pues sería algo sencillo.
Si repasan, si le dan una leída a las diapositivas, seguramente no tendrán ningún problema para contestarla. Y como tal, pues bueno, pues estén atentos a alguna indicación y chequen la plataforma, ya hay información dentro de la plataforma. Que se chequen la plataforma, ya que ya hay esa información y ya hay algunas fechas importantes ahí. Entonces, chequenla.